días, buenas tardes, bienvenidos nuevamente a otro programa, a otra sesión de Emprendedores Unidos. El tema de hoy es la fe y el miedo. Hay una relación que quiero que sea bien claro, porque tanto la fe como el miedo son antípodas, son polos opuestos. Uno destruye al otro, uno desplaza al otro. Es importante que entendamos de dónde vienen los miedos, porque para ser un buen empresario, para ser un buen emprendedor, hay que saber dominar los miedos, hay que saber de dónde vienen, cómo es la causa y qué puedo hacer cuando yo tengo muchos temores, muchos miedos con respecto a algo. Mire, le voy a explicar un poquito lo del miedo. El miedo y la fe no pueden estar juntos. Cuanto más fe tenga usted va a tener menos miedo. Y cuanto más miedo tenga, usted está mostrando que tiene menos fe. Entonces, una cosa destruye al otro o desplaza al otro. Entonces, es importante que usted sepa que la fe es anticipar y esperar lo bueno. Y el miedo es esperar y anticipar lo malo. Por eso es que las dos cosas, uno es de las tinieblas y el otro es de la luz. En el reino de Dios nosotros vivimos con la luz, y la luz es ventajoso porque aun si hay problemas bajo nuestros pies, nosotros vamos a ver qué problemas hay y nosotros vamos a poder evitarlos. Por eso la luz es bueno, el reino de Dios es bueno. Ahora, cuando estamos en el reino de las tinieblas, cuando estamos en la oscuridad, ahí es donde hay miedo. Todos tenemos temor innato. Cuando es oscuro no podemos ver, no queremos caminar porque nos podemos tropezar, nos podemos caer. Entonces, por eso es que le digo que tanto la fe como el miedo son polos opuestos. Entonces, ahora le voy a decir, tengo que aclararle un poquito bien lo que es, entre miedo y temor simplemente a veces en nuestro idioma español es la cuestión de magnitud. Temor creemos que es un poquito más que el miedo, pero básicamente son lo mismo. Entonces, pero ¿qué es fe? Fe es esperar y anticipar lo bueno. La fe es la victoria y el miedo es la derrota. Entonces, como nosotros no podemos saber lo que va a pasar, no sabemos el futuro le pertenece a Dios, no podemos saber el futuro, pero nosotros necesitamos cierta seguridad de lo que estamos queriendo hacer. Eso es innato en todo empresario, en todo planificador. Entonces, cuando uno no sabe lo que va a pasar, lo mejor que puede hacer ahora es tener fe, tener seguridad de que lo que yo estoy planificando, como está en los caminos de Dios, esto va a ocurrir, porque las cosas cuando son en Dios tienen esa costumbre de volverse realidad. Entonces yo necesito certeza y solamente la fe me va a dar esa certeza de que lo que yo estoy planificando hacer se va a hacer. Entonces, en la ausencia de fe voy a tener temor. ¿Cómo sé que yo tengo miedo? Puedo decir yo no tengo miedo y eso no significa que yo no tengo miedo. ¿Sabe cómo es? Es por el síntoma. El síntoma del miedo es no hago nada. Okay. Si usted piensa hacer algo y quiere comprar inversiones, stocks o algo y no lo hace, le voy a decir, usted tiene miedo. ¿Por qué? Porque el resultado del miedo es parálisis, es no hago, análisis parálisis. A veces pienso mucho y no hago nada. Entonces, el resultado natural del miedo es no hago nada. ¿Okay? Entonces, le voy a decir otra cosa más para ponerle en un contexto cabal, correcto de lo que es ser un empresario visionario exitoso. La fe es un pilar, es tan importante como las finanzas y como lo es relaciones humanas. Un buen empresario tiene que aprender bien de estos tres pilares. Tenemos que entender bien lo que es lo que es fe y lo que significa la fe. Y el otro es el aspecto financiero, tener principios en tus fundamentos, en tus finanzas. Y el tercero es relaciones humanas. Tienes que saber entender relaciones humanas. Nadie llega al éxito a no ser que sea por medio de las personas. Usted necesita clientes, usted necesita empleados, usted necesita vender un producto o un servicio en un negocio. Entonces, si no es por medio de la gente, mire, nadie va a poder ser exitoso.
en una isla del Pacífico donde nadie vive, no puedes ser exitoso. Tienes que ser exitoso porque tú tienes algo que ofrecer, algo que la gente está dispuesto a dar dinero por lo que tú tienes o por lo que vendes. Entonces, entiéndamelo eso. 3 pilares nuevamente para que se dé cuenta usted para ser un empresario exitoso, visionario, como yo lo digo. Fe, finanzas, relaciones humanas. Yo creo que le he dicho muy claro esto. Volviendo a la fe. Recuerde, ¿por qué le estoy definiendo este programa? Estamos definiendo como la fe y el miedo, porque las dos cosas no pueden coexistir. Uno destruye al otro. Ahora, si usted me dice, óigame, no creo que con mi fe yo voy a destruir el miedo, está bien, comprendo, muchas veces el miedo no lo puedo desplazar solamente con la fe. Le voy a decir una cosa, si lo que prevalece es cuál es más grande, ¿es la fe más grande o el miedo es más grande? Ahora, usted me está diciendo que muchos miedos no lo puede eliminar. Estoy de acuerdo con usted, muchos miedos no lo puedo eliminar, ¿ok? Pero puedo aumentar mi fe en esa área. Entonces, ese sería el antídoto. Mire, una manera también de decirlo en términos así medio médicos es, el miedo es el veneno, ¿ok? Y la fe es el antídoto, ¿ok? La fe te va a curar, ¿ok? El otro te va a destruir. El miedo no te va a dejar hacer nada, ¿ok? Yo conozco a mucha gente con talento, con dones, con regalos de Dios y están capacitados y hasta tienen razones para ser exitosos, pero no lo hacen. No lo hacen, ¿sabe por qué? Porque el miedo es más grande. El que determina es el tamaño. ¿Tu fe es más grande o tu miedo es más grande? Al final se cuenta eso. Y tienes que tomar esa decisión. ¿Quieres emprender algo? A lo mejor eres un joven emprendedor. A lo mejor estás recién entendiendo qué es ser un empresario. Hay que saber dominar tus miedos. ¿Y cómo lo vas a hacer? Lo vas a hacer con fe. Lo vas a hacer porque tienes la razón que hacerlo. Y si no es suficiente eso, no tienes suficiente voluntad, suficiente coraje, bueno, aumenta tu fe, porque la fe... Mire, le voy a decir un versículo que le va a gustar. Dice Hebreos 11:1, dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. ¿Me entendió? O sea, es la certeza, yo tengo la seguridad de que mis planes se van a cumplir. ¿Por qué? Porque yo tengo esa certeza, porque mi fe es grande. Mi fe es grande, por eso es que tengo la certeza de que va a ocurrir. ¿Ok? Pero si tu miedo fuera más grande, pues no vas a hacer nada, aunque digas que no tienes miedo. ¿Ok? Le voy a dar otro versículo más, porque yo sé que los versículos a lo mejor le van a afirmar si usted es cristiano. Mire, Romanos 10:17 le dice lo siguiente. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. ¿Sabe qué? La palabra de Cristo te da principios por los cuales tú te debes regir. ¿Okay? Esos principios son mucho más sabios, son mucho más, ¿cómo le puedo decir? Con mucho más contenido, con mucha más sabiduría que la que tú tienes. El conocimiento de un ser humano siempre es limitado. El de Dios es casi infinito. Entonces, si Dios te dice que en la ausencia de saber el futuro, lo mejor que puedes hacer es tener certeza de que tú tienes seguridad en lo que va a ocurrir, lo que tú quieres que ocurra. Entonces, eso es fe, es la certeza de lo que no se ve. ¿Okay? Ahora, le digo algo más, una última cosa más. Recuerda que le decía que una cosa destruye a la otra. ¿Okay? Entonces, tu fe siempre debe estar en aumento. Debes alimentar tu espíritu, debes aumentar tu conocimiento de principios de Dios y vas a eventualmente vencerlo. Otra cosa que le puedo decir, a veces de sentido común, espero que te ayude, es natural que la persona, que el ser humano tenga miedo a lo desconocido. Entonces, si tú temes a lo desconocido, es natural, pero si es un tema que, digamos, empresarial, edúcate, aprende, lee, escucha. Entonces, cuanto más sepas, tu temor se va a ir disipando. Eso también es una cosa natural de sentido común. Entonces, es natural que tengas inicialmente un poco de temor,
pero con conocimiento, con información, vas aprendiendo, entonces vas eliminando el miedo. Eso también tomarlo en cuenta, este sentido común. Otra cosa más le voy a decir. Usted está destinado a triunfar, ¿ok? Por eso es que supongo que está viendo este video o este canal. Entonces, tenga fe en usted mismo, tenga fe de que usted se va a llenar el conocimiento eventualmente si lo busca. Así que eso es lo mejor que puede haber de seguridad para el futuro. Por lo demás, el futuro le corresponde a Dios. Nosotros no podemos saber lo que viene en el futuro. Algo más, le diré que hay dos tipos de miedo para que no se sienta mal de que estoy hablando de algo que a lo mejor no ocurre. Mire, una cosa es el temor de reverencia. Por ejemplo, la Biblia nos dice que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Ese temor es reverencia, es mucho respeto. No es miedo, no es el miedo malo. ¿Okay? Ese es el único miedo que Dios nos ha puesto en nuestra conciencia, porque cuando uno le tiene mucho respeto, no se mete a romper los mandamientos de Dios, los principios de Dios, las leyes de Dios. Uno no quiere porque le tiene mucho respeto. Entonces, ese temor por reverencia es bueno. Y hay otro temor que a veces Dios nos dio como un instinto de conservación, le voy a decir. Mire, usted está en un segundo piso y se fueron las luces, no hay corriente, todo está oscuro. Es natural que usted tenga temor de bajarse al primer piso porque se puede caer en las gradas. Entonces, ese temor como un instinto de conservación, ese también es bueno, ese Dios nos los ha dado. Entonces, el temor a lo desconocido, eso Dios nos lo ha dado como algo como para protegerse, por nuestro bien, por nuestro propio bien, ¿ok? Ahora sí, ya que le he descrito que ese temor de reverencia, ese temor de conservación, mire, eso es lo único, ¿ok? Lo demás no viene de Dios. Ningún otro temor es de Dios, ¿ok? Todo lo demás viene del príncipe de las tinieblas, viene de Satanás. Así que el temor no viene de Dios, excepto el temor por el principio de conservación y el temor que nosotros tenemos por reverencia, algo que respetamos mucho, ¿ok? Así que si no es de Dios, usted lo puede desechar, ¿ok? Usted puede desecharlo. Es más, todo lo que usted tiene dentro de usted está hecho para triunfar. Usted puede dominar sus miedos, usted puede controlar esos miedos. Le voy a decir una cosita más, en un tono un poquito figurado. Le voy a decir en un tono así que le muestre imágenes en su mente. El temor a veces es como un caballo, como de esos caballos salvajes que pues no saben dónde quieren ir, están acá, todo eso. Entonces, cuando uno lo doma a ese tipo de caballo, ese caballo no pierde su brío, sigue siendo un buen caballo, pero ahora le va a servir. Pero mientras sea salvaje y tenga miedo y se vaya de acá para acá, no va a servir de nada. Entonces, usted tiene que, igual son los miedos, usted tiene que domar y tiene que domarse a sí mismo. Y cuando se dome a sí mismo, usted va a ser una persona de bien, usted va a ser un empresario, ¿ok? Dios lo ha hecho a usted, lo ha creado a usted, y está todo en usted para que usted sea un empresario exitoso. Lo único que tiene que hacer es equiparse y dominar sus miedos, porque recuerden, el miedo paraliza, el miedo tiene esa consecuencia, como te bota unos gasecitos ahí que te hace parálisis, no te deja hacer nada. Entonces, domina sus miedos y que Dios le ayude, que Dios le dé esa fortaleza y aumente su fe. Mi recomendación es aumente su fe. ¿Y cómo va a aumentar su fe? Con la palabra de Dios. Cuando se enriqueza usted. Usted se va a enriquecer educacionalmente, con sabiduría, con principios de Dios que son mucho más poderosos, mucho más sanos, tienen más alcance cuando usted se llena de esos principios de Dios. Y la fe le va a hacer a usted un empresario exitoso. Muchas gracias por su atención. Dios le bendiga. Espero verles en el siguiente tema. Vamos a seguir hablando un poquito más del tema,
porque hay mucho que decir de la fe, pero hoy día mi tema era el miedo y la fe y el miedo. Y quería que ese contraste esté bien claro. Y por la gracia de Dios, ese concepto, si Dios lo permite, le llegó a su corazón. Domina sus miedos y que la paz de Dios esté con ustedes. Paz, bendiciones. Será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias.